Isaías 53. Isaías 53. Quisiera que leyéramos juntos los versos 3 al 6. Ya leímos todo el texto de Isaías 53, los 12 versículos, pero les pido de favor si me acompañan a leer de nuevo los versos 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues hoy muchos andan de vacaciones ya. Qué bueno. Pero quienes podemos venir a la casa de Dios, bienvenidos, bienvenida con nosotros. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios, Isaías 53, 3 al 6. Si ya lo tiene, le pido que lo lea conmigo despacio. 3, 4, 5 y 6 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Ahorita que cantábamos el himno, el amor de mi Señor, dice: grande es y dulce más y más, rico e inefable, dice, nada es comparable al amor de mi Señor. Y bueno, es difícil olvidar lo que uno fue sin Dios, especialmente cuando la vida no fue lo que hubiéramos querido, porque solo la echábamos a la basura sin Él. Y como le he dicho otras veces, deberíamos vivir todos los días conscientes de lo que fuimos y de dónde nos sacó Dios, para vivir agradecidos con lo que tenemos en Él hoy. Por eso alguien dijo alguna vez, hablando a la iglesia cristiana, a la iglesia del Señor, dijo: deberíamos todos los cristianos vivir como si Cristo hubiera sido crucificado y muerto ayer, hubiera resucitado hoy y volviera mañana. Porque deberíamos vivir con esa gratitud en el corazón por lo que hemos alcanzado en Él. Y mientras lo cantábamos, bueno, yo recordé eso precisamente, ¿verdad? Mi vida sin Dios no fue algo bueno, pero Dios a tiempo llegó a mi corazón y me dio una nueva vida que no me canso de agradecer a Dios, porque es el regalo más grande que Dios pudo darme. Un regalo que no me costó a mí, le costó a su Hijo en la cruz del Calvario, como ahorita leímos. Él derramó su sangre por mí. Y con ese acto tan sublime de amor, y un amor incomparable, porque uno pudiera pensar, bueno, yo sé que es el amor. Puede ser que sí. En términos humanos uno puede decir: yo sé que es amor porque yo he amado, me aman, amo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá. Y es un amor genuino y podemos no discutir eso, porque puede tener toda la razón del mundo. Pero como dice el himno que cantamos, el amor de Él es incomparable. No podemos comparar el amor de Dios, porque el amor suyo y mío, por mucho que querramos o que creamos que estamos dándolo, solo es amor imperfecto. Pero el amor de Dios sí fue un amor perfecto. Además, un amor absoluto, ¿verdad? A tal punto que quiso venir a este mundo a morir por quienes
le odian, quienes le dan la espalda y quienes no tienen ningún interés por acercarse a Él. Entonces, el sacrificio de Cristo fue la más grande prueba de amor, del amor de Dios por nosotros los seres humanos sin excepción. Cualquiera puede ser salvo de la condenación eterna si quiere, porque el sacrificio de Cristo ya fue hecho una sola vez, y una sola vez es suficiente y definitivo para que cada quien que entiende por qué fue hecho ese sacrificio crea sinceramente en ese sacrificio perfecto y único y se arrepienta de todo corazón, y si lo hace así pueda obtener la salvación de su alma, porque fuera de Cristo y su sacrificio no hay ninguna otra forma ni ninguna otra manera para poder tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. El tema de esta reflexión es: Cristo murió por nuestros pecados. Como le dije hace un momento, en mi caso es inevitable cantar cantos como estos y no recordar de dónde Dios me rescató. Podemos olvidarnos tal vez de esas cosas de la vida pasada, si es que pudiera ser posible, pero cuando cantamos cantos como estos o leemos la Biblia y leemos textos como el de Isaías 53, donde nos habla acerca de este Señor entregado por nosotros a la cruz y muerto por nuestros pecados, pues no podemos dejar de recordar lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Estamos hoy recordando que hace más de 2000 años hubo alguien que decidió entregar su vida y morir en una cruz, y que lo hizo porque deseó que ninguno fuese a la condenación eterna, sino más bien que todos pudiésemos tener la oportunidad del perdón de nuestros pecados y de esta manera tener la oportunidad de tener lo que el hombre no puede tener por sus propios medios, y es la vida con Dios. Quisiera en esta tarde compartir brevemente 3 verdades que extraemos del texto que leímos de Isaías 53, 3 a 6. Y la primera verdad que quiero compartir con usted en esta tarde es: todos, sin excepción alguna, hemos pecado y nadie se escapa de esta verdad. Eso es lo que dice el verso número 6. En su primera parte dice así: todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos, dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Cuando leemos en el libro de Génesis que Dios advirtió y mandó a los primeros seres humanos que podían comer de todo, no hubo en términos generales ninguna prohibición. Les dijo: de todo pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo: porque el día que de él coman, ese día se morirán. Ahí en Génesis 2:17 dice así literalmente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y si usted lee el texto en Génesis, no dice que Dios cercó el árbol de una valla grande o un muro para que el hombre no lo pudiera alcanzar. Estaba ahí, entre todos los árboles. Pero Dios señaló específicamente al hombre y a su mujer que de ese árbol no podían comer. Y les advirtió las consecuencias de ello. Le dijo: porque si no obedecen y comen de ese árbol, el día que lo hicieren, ciertamente morirán. Bueno, pues en Génesis dice que tanto Adán como Eva decidieron hacer lo contrario de lo que Dios les había dicho. Decidieron desobedecer. Así dice el texto en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual, dice, comió así como ella. Y de esta manera, exactamente como Dios ya les había advertido, al instante de desobedecer la orden de Dios y comer del fruto prohibido, automáticamente sufrieron las consecuencias ya advertidas a ellos. 2 fueron los efectos que Adán y Eva empezaron a experimentar a partir de ese instante en su desobediencia,
y que transmitieron por herencia espiritual y genética a nosotros los seres humanos hasta hoy. La primera de estas consecuencias fue que la comunión que ellos habían tenido en el Edén, en ese huerto tan especial en el que Dios los había puesto para que ellos vivieran allí y experimentaran una comunión perfecta con Dios sin el pecado, eso se acabó, se terminó. Ellos disolvieron esa comunión con Dios y a partir de ese momento hubo una actitud de enemistad entre el hombre y Dios. La desobediencia no trajo sino enemistad entre el hombre y Dios. Entonces, la comunión que ellos tenían en el huerto con Dios se interrumpió cayendo en ese momento en desobediencia, y esa desobediencia se transformó en enemistad contra Dios, lo cual, de acuerdo a la Escritura, es muerte espiritual. El hombre dejó de tener comunión con Dios. Eso significa que el hombre no tiene comunión con Dios y está enemistado con Él. Espiritualmente, en el lenguaje bíblico es que el hombre internamente está muerto. No tiene comunión con Dios. Bueno, ese fue el primer efecto, la primera consecuencia que ellos vivieron. El otro efecto de su desobediencia fue que a partir de ese momento, sus cuerpos que habían sido creados por Dios para vivir eternamente, ¿sí?, empezaron a deteriorarse y a envejecerse. Y luego de un tiempo, usted puede leer en Génesis que Adán y Eva murieron. Pasaron muchos años y después de esto dejaron de existir. Bueno, la segunda consecuencia de esto fue, Dios les dijo, morirás. La muerte a la cual el Señor se refería era primero la separación de Dios a causa del pecado, porque el pecado enemista al hombre con Dios, lo separa de Dios. Y la segunda consecuencia, que no fue instantánea sino a largo plazo, en este caso fue la muerte física. El hombre y la mujer empezaron a envejecer, aunque esto duró muchos años, cientos de años, porque así fue al principio. Al final de un periodo largo de años, se murieron. A partir de entonces, todos los descendientes de esta primera pareja, todos sin excepción, de acuerdo a las Escrituras, nacemos siendo pecadores. Situación espiritual de la cual ninguna persona se ha escapado jamás. Desde Adán y Eva hasta hoy, todos los hombres nacemos siendo pecadores. Nadie ha sido la excepción a esta regla, sino Cristo Jesús nada más. Él es el único que ha nacido sin pecado. Fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de María, por lo tanto, siendo que no fue producto de una relación humana, sino del poder de Dios, fue distinto al ser humano, aunque con un cuerpo idéntico al de nosotros, en carne y hueso. En este sentido, podemos decir entonces que desde Adán y Eva, ninguna persona ha nacido sin esta característica espiritual. Todos los hombres, dice la Escritura, son pecadores. Y no hace ninguna excepción a esta regla, a esta realidad. Así que las Escrituras son claras y tajantes en cuanto a la situación espiritual de cada ser humano delante de Dios. Todos hemos pecado y todos, por lo tanto, estamos alejados, enemistados, separados de Dios por la eternidad. Y nada que las personas puedan hacer, ya sea portarse bien, ser moralmente irreprochables, cumplir con todos los ritos y costumbres y tradiciones religiosas que pueda llegar a practicar en la vida, ayudar al prójimo en todas sus formas posibles, llegar a ser una persona buena en su propia opinión y o en la opinión de la gente que lo rodea. Ninguna obra humana, nada absolutamente puede hacer posible que alguien se gane el cielo, porque la Biblia dice tajantemente en Efesios 2, 8 y 9, por gracia, es decir, por el favor de Dios, porque Dios lo ha querido así, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe es confianza plena en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Pablo entonces ahí en Efesios 2, 8 y 9, y esto no de ustedes, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, dice entonces el verso 9 en Efesios 2. Es decir, cualquier cosa que la persona imagine que pueda llegar o pudiera llegar a realizar para intentar ganarse el cielo, no por obras, para que nadie, dice Pablo entonces finalmente, se gloríe, para que nadie sienta que lo logró por sí mismo y que Dios nada tuvo que ver en este logro humano. No, no es con esfuerzos humanos, no es por esfuerzos humanos, no es nada que yo o alguien pueda hacer, es la forma o puede ser la forma para que las personas puedan ganarse el cielo. Entonces, la situación espiritual que cada persona delante de Dios tiene
de acuerdo a las Escrituras, es terrible. Porque esa enemistad que el ser humano tiene delante de Dios no lo va a conducir al cielo. Lamentablemente no es así, sino a la condenación eterna. Y ninguna persona puede hacer absolutamente nada por sí mismo para evitar esta situación, porque todos hemos decidido, como dice el verso 6 aquí en Isaías 53, hemos decidido voluntaria y conscientemente ir por nuestros propios caminos, caminos completamente lejanos a la voluntad de Dios, tal como dice el texto de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su propio camino. Este alejamiento de Dios a causa del pecado es lo mismo que decir que cualquiera que no haya reconocido su pecado y pedido perdón delante de Dios por su pecado, está condenado eternamente y lejos de Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar esta situación. No está en las manos del hombre cambiar su realidad ante Dios. No, eso no es posible. Porque si fuera posible, entonces Jesús no habría tenido una razón válida para venir a este mundo. No habría habido una buena razón para que Él viniera al mundo, haciéndose un ser humano, a sufrir como sufrió, a morir en una terrible cruz como murió, si el hombre pudiera resolver su problema con Dios. Eso es imposible. Entonces hubo necesidad de que Jesús viniera a la tierra a morir como murió, porque nosotros no podemos resolver nuestro problema espiritual delante de Dios. Si usted no ha reconocido sinceramente que es un pecador, si no se ha arrepentido de todo su corazón y pedido perdón a quien usted ha ofendido, es decir, a Dios, entonces usted, de acuerdo a la Escritura, está enemistado con Dios. Y si a usted le llegara la muerte hoy, en esa condición espiritual no se iría con Dios, lamentablemente, porque esa enemistad no resuelta con Dios lo conduce a la condenación eterna inevitablemente. Eso es lo que el texto está diciendo acá. No podemos cambiar eso nosotros. El hombre sin Cristo va derechito a la condenación eterna. Pero Dios ha provisto un medio para que eso se pueda resolver, para que el hombre pueda salir de esa situación. El verso 6 nos dice entonces que todos nosotros hemos decidido ir por donde queremos, vivir como se nos antoja. Hemos tomado la triste decisión y determinación de decirle a Dios, ¿sabes qué? No me interesa nada contigo, quiero vivir mi vida como se me antoja, como se me parezca a mí, sin que tú te metas, sin que nadie se meta. Mi vida es mía y hago con mi vida lo que yo quiera. Pero esa decisión que el hombre ha tomado de vivir de esta forma, lejos de Dios, lo va a llevar a una condenación eterna, lamentablemente, y eso el hombre no lo puede resolver, no lo puede arreglar. Por eso Dios entonces proveyó un medio. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes está en el verso 3. Esta segunda verdad es: Dios ha provisto el único medio perfecto para nuestra salvación, pero muchos rechazan a Cristo. Dice el verso 3 entonces: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y dice, y no lo estimamos. Dios proveyó un medio. Dios nos dice a nosotros los seres humanos que el medio a través del cual podemos llegar a tener paz con Él y poner fin a la enemistad que tenemos espiritualmente con Dios es a través de Jesucristo, si nos rendimos a Él y reconocemos que tenemos un conflicto con Él. Pero en general las personas no quieren acercarse a Dios. En general la gente está cómoda en su forma de vida, en las decisiones que ha tomado, y entonces le dan la espalda a Dios. Por eso el texto aquí dice, ¿verdad? Al final dice, y no lo estimamos. Dios ha provisto un medio, Dios ha dado la forma como nosotros podemos encontrar que nuestro conflicto espiritual con Dios se puede resolver, pero a las personas no nos gusta eso. Nos gusta vivir como queremos, como hemos determinado hacerlo, y entonces el hecho de querer acercarnos a Dios parece muy lejano, aunque el llamado de Dios es a que nos acerquemos a Él ahora, porque no tenemos seguro ni el momento que sigue, mucho menos el día de mañana, ni la siguiente semana, ni el siguiente año. Dios dice, hoy es el momento para que tú puedas acercarte a mí a través de Jesús, mi Hijo amado, a quien yo di como único medio para que puedas tener paz conmigo. Despreciado y desechado entre los hombres, dice entonces, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice entonces, fue menospreciado y no lo estimamos. Como ya leímos el texto de Génesis 3:6,
Fueron Adán y su esposa, su mujer, quienes decidieron desobedecer. Ellos ya conocían cuáles serían las consecuencias y aún así tomaron la equivocada decisión de contrariar la orden de Dios, y sabiendo que Dios les había dicho: no comas de este árbol porque el día que de este comas morirás. El texto dice que vieron el árbol, un árbol bueno, además codiciable y agradable, ¿sí? Y entonces decidieron hacer a un lado el mandato de Dios y hacer su propia voluntad. Y el hecho de hacer su propia voluntad trajo a su vida las consecuencias que ya comentamos hace un momento brevemente. Ellos tomaron la equivocada decisión de contrariar la orden de Dios, y por esa causa la situación de todo hombre delante de Dios es una condición de enemistad que no se puede resolver por ningún medio que nosotros como hombres se nos imagine que pudiéramos hacer para resolver eso con Dios. Fue por esto que Dios decidió enviar a su único Hijo al mundo, para que, aunque nosotros fuimos quienes pecamos y nos alejamos de Dios, como dice el texto del verso 6, decidimos irnos lejos de Dios, hacer lo que queríamos, lo que se nos antojaba y vivir como se nos pegó la gana hacerlo. Dios, a pesar de todo eso, y a pesar de que le dimos la espalda a Dios y no nos interesaba nada con Dios, a pesar de todo eso, Dios decidió darnos a su Hijo amado para que a través de Él podamos nosotros llegar a tener comunión con Dios y la oportunidad del perdón de todos nuestros pecados. Él tomó la iniciativa de proveer el medio para que nosotros los pecadores pudiéramos tener la oportunidad de reconciliarnos con Él y así tener el perdón absoluto de nuestros pecados y la tan anhelada entrada al cielo. Como ya vimos en el punto anterior, nuestra enemistad al cielo no la podemos, nuestra entrada al cielo no la podemos obtener nosotros de ninguna forma. Nuestros esfuerzos, cualquiera que estos sean, resultan insuficientes. Por muy loables que parezcan, por muy nobles que sean a los ojos de los demás, por muy benefactores que pudieran llegar a parecer ante los ojos de la gente que nos ve actuar de buena manera ante el mundo, es imposible que usted pueda ganarse por sí mismo el cielo, porque nada que nosotros los hombres hagamos resulta suficiente para que Dios nos pueda abrir las puertas y decir: tú te ganaste la entrada al cielo sin necesidad de Jesús. Nadie puede lograrlo. Nadie va a entrar al cielo por ser una excelente persona. Nadie va a ir al cielo porque Dios le deba algo por haber sido tan excelente ser humano en este mundo. Dios, dice su palabra, no es deudor de nadie. Dios no le va a deber a nadie nada, ni es un pago, porque no nos portamos tan bien como para pensar que Dios nos tenga que pagar de esta forma. El cielo, ¿verdad? Con el cielo, el hecho de que yo me porte bien en esta vida, no. Usted se podrá portar bien, usted podrá hacer muchas cosas extraordinarias y Dios le seguirá diciendo: es insuficiente lo que haces y nada puede darte la entrada al cielo. Nada. El único medio para el perdón de nuestros pecados se llama Jesús. Por eso dice acá: Él fue despreciado y desechado. Vino a este mundo y la gente, en vez de oír el mensaje de salvación y de prestarle oído al amor de Dios expresado en la persona de Jesús, le da la espalda. Le ha dado la espalda y no quieren saber nada de Él. Él vino a este mundo en la forma de un ser humano. El Hijo de Dios decidió dejar su gloria eterna para venir a este mundo de maldad. Y de esta manera decidió también otorgar su vida sin pecado para que por su sacrificio único e irrepetible, porque el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente una sola vez, todos los seres humanos sin distinción alguna, todos pudiésemos tener la oportunidad de alcanzar lo que de nuestra parte es imposible obtener: el perdón absoluto y definitivo de todos nuestros pecados. Bueno, este es el deseo de Dios. Dios ha querido desde el inicio, Él quiere aún hoy que los hombres, que las personas lo conozcamos de todo corazón y que nos reconciliemos con Él de todos nuestros pecados. Que vayamos con Él el día que nos toque morirnos y que tengamos la confianza de que cuando el día final de nuestra existencia en este mundo llegue, tengamos la plena confianza de que, habiendo puesto nuestra esperanza en Él, el cielo esté abierto para nosotros, porque la sangre de Jesús es la única que puede perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Nada fuera de Cristo
puede darnos el perdón de nuestros pecados. Hagamos los esfuerzos que hagamos, fuera de Jesús, nada nos puede dar el perdón de nuestros pecados. Este es el deseo de Dios desde el inicio. Por eso, ahí en 1 Timoteo 2:4, el escritor es claro cuando dice: el cual quiere, es decir, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea la salvación de las personas. Dios anhela que la gente lo conozca. Dios desea un cambio de vida en la gente. Pero eso no va a venir, no se va a dar si la persona o las personas no conocemos de todo corazón a Cristo, sinceramente. Como usted puede ver, a Dios le interesa pues nuestra salvación eterna. Así que aquí no es cuestión de si Dios quiere o no, porque Dios siempre lo ha querido. Desde un principio Dios estableció que Él desea que nosotros los seres humanos tengamos paz con Él y restablezcamos la comunión que se perdió en el Edén con Él a través de Jesús. A Él sí le importa que nosotros seamos salvos y lo desea profundamente. Entonces no es asunto de si Dios quiere o no. Aquí la cuestión es: ¿usted lo quiere? ¿Yo lo quiero? Tengo claro, entiendo que soy pecador y que mi pecado me tiene separado de Dios. Aunque practiquemos lo que practiquemos, sigamos un montón de cosas y las hagamos, si no hemos venido a Dios sinceramente y de corazón, le hemos dicho: Señor, yo entiendo que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Si no he llegado a ese punto y venido a Él para pedirle perdón por ello, entonces tengo un problema no resuelto. Y ese problema no resuelto me tiene con un pie en la condenación eterna. Cuando Cristo vino por primera vez, lo hizo para que por medio suyo todos pudiésemos tener paz con Dios. Una paz que se obtiene únicamente al entender plenamente que se es un pecador y que se es un pecador condenado. Y que nada que hagamos puede otorgar el perdón de nuestros pecados, y que además, al reconocer que se es un pecador y saber que se ha ofendido a Dios, se debe venir a Dios a pedirle perdón sinceramente y sabiendo que Dios desea perdonarnos, tener claro que cuando se lo pedimos sinceramente, Él lo hace. Y entonces nos da el perdón de nuestros pecados. Entonces, hasta aquí, el problema es que no todos pueden o no todos quieren creer en este mensaje. Muchos entienden el mensaje de salvación. Dicen: mira, está claro, entiendo que soy un pecador, porque sé que Dios en su palabra habla estas cosas y me lo está diciendo a mí. Entiendo que soy pecador. El problema es que yo no quiero cambiar esto que soy. Estoy cómodo en esto que soy. Amo la vida que vivo y mira, lo lamento, pero no necesito a Dios. Llegan al punto de rechazar el mensaje de salvación. Entienden todas estas cosas, tienen claro que el pecado los tiene separados de Dios, pero cuando piensan en que acercarse a Dios implica dejar esa vida, dicen: lástima, porque no quiero dejar lo que soy. Estoy cómodo en esto, entonces gracias, pero no. Hay un rechazo abierto al mensaje de salvación. Se vuelve imposible entonces la salvación. No porque Dios no quiera, sino porque las personas consciente y deliberadamente prefieren seguir viviendo como viven, aunque su forma de vida los lleve a la condenación eterna. A muchos les parece imposible que ellos tengan que hacer nada para ser salvos, que solo tengan que reconocer su pecado, pedir perdón por ello y decirle a Dios: Señor, aquí estoy, quiero ser una persona distinta contigo. Les parece imposible eso. Han creído la mentira del diablo de que tienen que esforzarse para ganarse el cielo. Y como ya vimos, aquí dice el texto que esto no es posible por nosotros mismos. Ninguna obra que hagamos, ningún esfuerzo humano va a ser suficiente para que alguien pudiera decirle a Dios: yo lo logré sin Cristo. Cristo no fue suficiente, no fue necesario en mi caso. Yo lo logré porque soy una excelente persona. Dios seguirá diciendo: no, sin Cristo no hay salvación. Si no es a través de Cristo, no puedes llegar a tener la vida eterna. Es únicamente a través del sacrificio de Cristo que el ser humano puede llegar a tener el perdón de sus pecados, si confía que Cristo Jesús ya lo hizo todo por él. Porque no basta saberlo. No basta saberlo. Hay que confiar que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace posible lo que es imposible para nosotros en términos humanos.
Entonces, ya que Dios ha provisto el único medio para nuestra salvación, este medio es Cristo. Y ahora nos corresponde a nosotros creer. Y creer con todo nuestro corazón que solo Cristo puede darnos perdón y en Él podemos tener la verdadera vida eterna. Pero nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Le corresponde a usted decidir si realmente quiere abrirle su corazón a Jesús, confiar en Él completamente y descansar en Él, renunciar a sus esfuerzos humanos para poder decirle: Señor, creo que tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario. Cuando tú dijiste en la cruz del Calvario, consumado es, porque cuando Él estaba clavado, previo a morir, dijo: consumado es. Es decir, ya todo se hizo, ya todo está hecho. No hay necesidad que usted haga nada, vaya de aquí para allá, haga esto, deje de hacer aquello. No, usted lo único que tiene que hacer es depositar su confianza en Dios, decirle: Señor, creo que tú ya lo hiciste todo por mí. Hago mío ese sacrificio en la cruz del Calvario, te pido perdón por todos mis pecados y te acepto hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Eso es todo. Pero eso implica una fe verdadera. Una fe que nos lleva a descansar por completo en esa verdad de Dios. Entonces, ya Dios ha provisto el único medio para nuestra salvación y este medio se llama Cristo. Y ahora le corresponde a usted tomar esta decisión. Le corresponde a usted confiar completamente que este mensaje de las Escrituras es para usted. Abrir su corazón, creer en ello, aceptarle a Cristo como su Salvador personal y creer con todo su corazón que Dios le perdona todos sus pecados. Es interesante ver que cuando nos damos cuenta que es Dios quien hace la promesa, podemos confiar. Cuando nosotros oímos promesas de parte de las personas, bueno, a veces confiamos, ¿verdad? Y creemos que ha de cumplir su palabra, pero es un ser humano y puede fallar. Pero cuando Dios dice en su palabra que si yo confío en Él y le abro mi corazón y le pido perdón por mis pecados y Él me perdona, ese perdón es absoluto. ¿Y sabe qué? Dios no miente. Por eso, la tercera verdad es esta: Cristo murió por nuestros pecados y hoy usted también puede tener la vida eterna. Dicen los versos 4, 5 y 6 en su segunda parte. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Y el verso 6 en su parte final dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, las Escrituras dicen que juntamente con Él crucificaron a dos delincuentes, a dos criminales, que fueron sentenciados a muerte por cruz debido a sus crímenes. El Evangelio de San Mateo 27, en el verso 44, dice que los dos ladrones injuriaban al Señor estando uno a cada lado de Él. Se burlaban de Él y le decían de cosas a Jesús. Pero luego dice también el texto que uno de ellos, movido desde su corazón, se dio cuenta que su situación allí en la cruz, a punto de morir, era algo que él no podía cambiar. Y entonces, dice Lucas en el capítulo 23, en el verso 42, que le dijo esas palabras a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta inmediata de Jesús ahí en la cruz fue: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: no, yo no te perdono. Has pecado demasiado como para que yo te perdone. No, Jesús no le dijo nada de eso. La respuesta del Señor fue inmediata en el verso 43 de ahí de Lucas 23. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto de Isaías que ya leímos dice que Cristo fue a la cruz y que fue Él quien murió en nuestro lugar. Aunque si nosotros hubiéramos ido a la cruz pretendiendo pagar por nuestros pecados, hubiera sido en vano, porque nuestra muerte eterna no hubiera sido suficiente para poder pagar uno solo de nuestros pecados. Era necesario en este caso la muerte de un sustituto perfecto, de un medio perfecto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y luego en la segunda parte de este verso 36 de Juan 3 dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Él en la cruz hace posible lo que para nosotros es imposible. Él murió para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de tener la verdadera vida, la vida que solo de Dios puede venir. Esta vida no la hallamos en ninguna otra forma, en la práctica de ninguna religión, en ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer en términos humanos. No se puede alcanzar, no se puede obtener. Cristo la hizo posible con su muerte única e irrepetible en la cruz del Calvario. Cuando una persona cree en Él, la vida de Dios es depositada en esa persona, vida eterna. Por eso dice el texto de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene esa vida eterna. Pero contrario a esto dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para aplacar la ira de Dios era necesario un sacrificio perfecto y nadie pudo ser ese sacrificio perfecto excepto Cristo Jesús. Por eso fue necesario que Él viniera a este mundo en forma humana y pudiese ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros, porque fuera de Cristo nadie podía cumplir con esta demanda de Dios de un sacrificio para poder pagar el pecado por todos los seres humanos. Así que, tal como dice Isaías 53, Cristo dio su vida por nosotros y para nuestra salvación. Él quiso morir por todos nosotros, los pecadores, para que nosotros, si así queremos, podamos tener el perdón definitivo y eterno de todos nuestros pecados. Dios promete en su palabra que quien cree en Él, el regalo por esa fe y ese arrepentimiento es la vida eterna. Eso es lo que dice el texto de Isaías. Él fue herido por nuestras rebeliones, dice el verso 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Sí, nosotros nos apartamos de Dios porque esa fue nuestra decisión. Equivocada, pero así quisimos vivir, apartados de Dios. Pero cuando Cristo vino, hizo posible que se abriera la oportunidad para que toda persona que viniera a Él sinceramente y con todo su corazón le pida perdón, pueda tener el mejor regalo que Dios puede otorgar al ser humano hoy. Y este es el regalo de la vida eterna. Nosotros hemos experimentado ese amor de Dios. Quienes hemos venido a Cristo Jesús reconociendo nuestra vida de pecado y le hemos pedido perdón por ello, hemos sido perdonados absolutamente. Nosotros sabemos que Dios no miente. Así es que cuando Dios dice en su palabra que si podemos confiar en Él y venimos a Él con esa confianza plena y absoluta y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona. Dios hace posible lo que para nosotros entonces es imposible. La invitación de Dios en esta tarde para usted, que quizá por internet, ahí donde está oyendo este mensaje de salvación, usted que nos visita hoy también, puede hoy abrir su corazón, ábralo. Dios nos da vida. La vida que Dios nos da hoy es una oportunidad también para conocerlo a Él. Mire, el mundo, hoy el mundo, entre comillas, cristiano, está inmerso en una Semana Santa más. Pero mucha gente, lo menos que quiere es saber de Dios. Es lo menos que quiere saber. Quiere saber de divertirse, ¿verdad? Quiere saber de muchas cosas para disfrutar la vida, pero de Dios no quiere saber nada. Pero Dios está haciendo un llamado. Y Dios está diciéndonos a nosotros que Él vino un día, como hoy, hace más de 2000 años, a la cruz del Calvario, extendió sus brazos y se dejó clavar. A Él no le quitaron la vida. Él otorgó su vida y la ofreció por usted. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted pudiera tener hoy la oportunidad de acercarse a Él sinceramente y abrirle su corazón. Él no quiere darle la vida eterna a la fuerza. Sería fácil para Dios meter al cielo a todos, ¿sí? Pero eso no va a ser posible. Al cielo solo vamos a ir quienes, habiendo entendido el mensaje de salvación, lo hacemos nuestro a través de la fe, pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados y le invitamos a venir a nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero no todos lo van a hacer. No todos lo hacen. Mateo capítulo 7 dice que donde Jesús hace la invitación de entrar por la puerta estrecha, la puerta estrecha es Él mismo, ¿sí? Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Él hace la invitación de entrar por esa puerta.
Le está invitando a usted a venir hoy a Él reconociendo su pecado. Alguien me dijo en alguna ocasión, mire, yo no soy pecador. Yo no mato, yo no robo, yo soy una excelente persona. ¿Yo pecador? No. Bueno, a veces las personas dicen, pues como no soy un delincuente, como nunca he estado en la cárcel, nunca me han demandado por algo, pues yo no soy un pecador, yo no soy una mala persona. Al contrario, soy una excelente persona. Y piensan que por ser una excelente persona en su propia opinión, entonces tienen el cielo abierto porque son excelentes personas. Pero nada de esto es suficiente para ganarnos el cielo. Si el hombre, la persona, si nosotros los seres humanos pudiésemos resolver este problema con Dios, haciendo cosas buenas, siendo buenas personas en nuestra opinión, pues ¿para qué Cristo vino a la cruz del Calvario? ¿Para qué hubiera venido Él a la cruz a morir y a sufrir como lo hizo si nosotros pudiésemos resolver nuestro problema con Dios? Pero no lo podemos resolver. Entonces Dios dice, Él envió a su Hijo al mundo para morir en la cruz por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que ahora nosotros pudiésemos hacer nuestro ese sacrificio por la fe, confiar en que Él ya lo hizo todo y que si solo confío en ese sacrificio y pongo mi fe en Él, pidiéndole perdón por mis pecados sinceramente, el regalo de Dios es el perdón de mis pecados. Solo si reconocemos entonces que somos pecadores bajo condenación eterna y si nos arrepentimos sinceramente y pedimos perdón a Cristo, tendremos el perdón absoluto y la vida eterna, tal como el ladrón en la cruz. Este no tuvo tiempo para hacer nada bueno, imagínense. Si hacer buenas obras fuese necesario para ir al cielo, este pobre no tenía oportunidad alguna. Jesús le hubiera tenido que decir, oye, tienes que bajarte de la cruz y hacer buenas obras porque estas se van a llevar al cielo. Y ya no tienes tiempo, así es que pobre de ti, te vas al infierno. No tienes oportunidad de nada. Pero no, lo que leímos en Lucas 23 es que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús de inmediato le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Dios a un corazón arrepentido es, hoy mismo yo te perdono tus pecados. Te hago mi hijo y te doy la promesa de la vida eterna. Eso es lo que Dios vino a hacer. Y esa es la noticia que nosotros compartimos. Cristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que ahora nosotros pudiésemos, por ese sacrificio único e irrepetible, tener paz con Dios. La Biblia pues establece que somos pecadores y que no podemos cambiar esa condición espiritual por nosotros mismos. Pero Dios sí lo puede hacer en la persona de su Hijo Jesús. Si hoy mismo nosotros ponemos nuestra confianza en Él y le decimos, Señor, soy pecador. Y ese pecado me tiene enemistado contigo y enemistado contigo yo no puedo estar contigo eternamente. Si hoy usted muriera en esa condición y no está amistado con Dios y la comunión con Dios no se ha restablecido, usted no se va a ir con Dios, lamentablemente. Dios sí quiere que se vaya con Él. Es lo que leímos. Mira, Timoteo 2:4 dice, Él sí quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, pero no es a fuerza. Este es un asunto de voluntad y de decisión personal. Voy a terminar con una oración esta tarde. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por el mensaje que Él nos da en su palabra y por la oportunidad que Él abre cada día, que nos deja vivir para que lo podamos conocer. Y hoy es una buena oportunidad para que usted también le pueda encontrar. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde damos gracias porque el mensaje de tu palabra, Señor, es que tú te hiciste un ser humano como nosotros, aunque sin pecado. Esa es la gran diferencia con nosotros, Señor, que nosotros nacemos de padres pecadores y nuestros padres heredaron esa condición espiritual de sus padres y así, Señor, hasta Adán. Porque de Adán hemos heredado, Señor, esa enemistad contigo a causa del pecado. Pero, Señor, tú llegaste a este mundo para resolver ese problema eterno, ese problema imposible de resolver por parte del ser humano. Tú llegaste para morir en la cruz y hacer posible que a través de ese sacrificio, Señor, hoy nosotros pudiésemos tener paz con Dios y vida eterna. Pero el punto aquí, Señor, no es que automáticamente todo ser humano es salvo porque tú moriste en la cruz. No. El sacrificio se hizo
pero ahora es responsabilidad de cada persona confiar que ese sacrificio hecho ya puede perdonar todos sus pecados si de manera personal, sincera y voluntaria pide perdón por ellos. Y yo quiero en esta tarde aquí invitarle a usted, si usted no ha hecho esta decisión por el Señor, que lo haga. Él vino para morir por usted y ya lo hizo. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para que usted hoy tenga la esperanza y la plena confianza de que si usted le dice a Él, perdóname, Él lo va a hacer. Y si usted le dice, venga a mi corazón, Él hoy va a estar en su corazón para toda la eternidad. Si usted quiere hacer esta decisión, dígale ahí donde está, en su corazón, dígaselo a Dios. Señor Jesús, yo soy un pecador. Yo sé que he pecado, Señor, porque tu palabra lo dice. Y ahora sé, Señor, también que por ese pecado no perdonado, la ira de Dios está sobre mí y estoy en condenación eterna. Pero, Señor, también sé que para eso llegaste a este mundo, Señor, y moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo, Señor, quiero que esto cambie en mi corazón. Quiero pedirte, Señor, en esta tarde, perdona todos mis pecados. Te lo pido con todo mi corazón y sinceramente. Perdona todos mis pecados. Que tu sangre, Señor, me lave por completo. Y hoy, Señor, yo quiero pedirte que vengas a mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito a ser el Señor de mi vida. Tu palabra dice que tú me perdonas, y ahora sé, Señor, que porque no mientes, me has perdonado. Ahora, Señor, yo soy tu hijo. Lo dice tu palabra, Señor, en Juan 1:12. Mas a todos los que te reciben, a los que creen en ti, nos das el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Señor, hoy yo soy tu hijo de verdad. Y tú, Señor, eres mi Padre. Aquí estoy, Señor. Te recibo con todo mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Señor, muchas gracias por el mensaje de tu palabra, porque, Señor, siempre nos das la oportunidad de conocer esta palabra de vida y a través de esa palabra de vida, Señor, hallar que media vez hay vida y oportunidad de conocerte. Señor, muchas gracias por haber llegado a este mundo hace más de 2000 años. Naciste, Señor, para morir en esa cruz. No por tus pecados, sino por los nuestros, Señor. Pero hoy, Padre, que hemos hecho esta invitación, ojalá muchas personas que escucharon este mensaje hayan podido también, Señor, abrirte su corazón. Señor, media vez hay vida y oportunidad de conocerte. Cuando la vida se acaba, también se acaba la oportunidad de ir contigo, Señor, porque después de muertos, o es al cielo, o es a la condenación eterna donde cada persona va. No hay otra oportunidad, no hay segundas oportunidades. La oportunidad es ahora, mientras se vive, mientras se respira y hay conciencia de conocerte. Ojalá que sí. Gracias, Señor, y gracias por haberte encontrado a tiempo, Señor, porque el hecho de conocerte hoy significa para nosotros, tus hijos, esta vida que tenemos. Muchas gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén.